Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. Nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Tomen asiento. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso que con vida intachable camina por las sendas del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Ya estamos hacia la mitad de nuestra jornada, de nuestro caminar hacia esta solemnidad de Pentecostés, que es aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y hoy en especial, cuarto domingo, estamos celebrando esta imagen que fue la primera imagen que se hizo de Jesús desde los tiempos primeros. Y cómo se representaba a Jesús como el buen pastor. Era una imagen de un joven cargando una oveja en sus hombros. Estas imágenes son las características que se daban en las primeras representaciones, en las catacumbas y en los lugares donde los primeros cristianos se reunían para representar esta imagen. Y era la que pues era más clara para muchos, cómo Jesús se presentaba como el buen pastor. Pero pues también todo pastor tiene que tener sus ovejas. Y ahí es donde dice mi mamá, la puerca torció el rabo, porque no es tan fácil. Muchos pensamos que a lo mejor porque venimos a misa, porque nos bautizamos, porque hicimos nuestros sacramentos, pues ya somos ovejas. Podemos ser más bien cabritos. No malinterpreten la palabra. El cabrito es más terco que la oveja es más dócil. Sí, y precisamente, acuérdense, los de la derecha eran las ovejas y los de la izquierda eran los cabritos. Sí, en esa imagen muy bíblica que tenemos. Pero, ¿qué se necesita pues para poder ser oveja? ¿Cuál es el problema del cabrito? El cabrito quiere hacer pues lo que se le antoja. ¿Por qué? Porque tiene hambre y difícilmente va a seguir a alguien, ¿sí? En cambio, la oveja es más dócil, la oveja es más manejable, más mansa. De ahí viene la palabra manso, que es manejable. Obviamente, si es un buen pastor, pues lo va a llevar con bien. Pero si no está manejable, quiere decir que es rebelde, que está lleno de otras cosas. La primera lectura, bueno, las tres nos hablan de esta imagen del buen pastor, pero la primera lectura es muy interesante porque es Pablo y Bernabé que están empezando a predicar. Primero hay que predicarle a los judíos, ese es a los que hay que llenarles primero, antes que a cualquier otro. Y entonces Pablo y Bernabé iban a las sinagogas son los templos de los judíos, hasta la fecha así se les llama, sinagoga. Y ellos iban y enseñaban. Mucha gente se acercaba. O sea, se llenaba el templo y la gente quedaba maravillada. Esto, desgraciadamente, en algunos judíos
ya no les gustó. Dice el texto, porque se llenaron de envidia. El primer obstáculo para ser oveja es estar lleno de algo que no sea esa docilidad y ese abandonarnos en la voluntad de Dios. Muchas veces yo creo que todos nos hemos llenado de coraje, nos hemos llenado de soberbia, nos hemos llenado de lujuria, nos hemos llenado de cualquier situación que nos compele, nos impulsa a hacer algo. Después tal vez venga el arrepentimiento, pero en el momento te llenas de coraje y como que te hierve la sangre y dices y haces, y después dices, hijo, creo que se me pasó la mano, creo que la regué. Pero en el momento te llenaste de, y yo creo que ese es el principal problema para no poder ser oveja. Obviamente no podemos evitar que de repente nos salga, cada quien tiene su apellido, pero yo digo, me sale Lozárraga, y cuidado, ni se me pongan enfrente porque agarro parejo. O sea, me sale esa, no estoy diciendo que sea culpa de mi papá o de mi mamá. Bueno, mi mamá siempre decía, todo lo malo lo sacaron del padre, todo lo bueno lo sacaron. Es que son tan santas las mamás, ¿verdad? Híjole, el caso, aquí no es culpa de mi mamá ni culpa de mi papá, simplemente es mi responsabilidad. Cuando era niño, pues así como Abodoca preciosa, pues todavía no hay esa conciencia, pero cuando empieza la etapa de esa es inocencia, y luego llega la etapa de la conciencia. Vamos a ver hay dos palabras, o más bien, estas dos palabras, conciencia y conciencia. ¿Sabían que había dos palabras que se escriben casi igual, nada más que con una S? Intermedia una y otra sin la S. Luego les explico esto. Cuando el niño deja de ser inocente, empieza la inocencia y luego empieza la conciencia. Inocencia, conciencia. ¿Quién es el inocente? ¿Quién es el inocente? Sí, es una niña preciosa. Ay, el abuelo luego la saca ahí. Pero ¿quién es el inocente que no tiene conciencia de sus actos? Por ejemplo, esta señorita preciosa, ¿cuántos años tiene usted? 9. ¿A qué edad por ejemplo, en la Iglesia Católica, a qué edad se considera una persona adulta? A los 7 años. ¿Por qué? Porque ya tiene conciencia. Claro, la conciencia se forma también, pero ya empieza a tomar conciencia. A mí me encantan los niños que empiezan a descubrir su cuerpo, pero de repente encuentran su pata, su pierna, y empiezan a chuparla, ¿sí? Y luego se ven las manos y todo, y luego empiezan a descubrir todo lo exterior. Y es maravilloso ver cómo un niño va descubriendo, y a veces descubren las caras de sonsos que le hacen los abuelos, porque están así, ay. De veras es simpático ver las caras de los abuelos y creen que los niños los ven. El niño hasta el año tiene madurez en el ojo para poder ver con claridad, pero ahí están, no tiene. Me río porque yo también lo hago con los niños, así es que, y no son mis nietos, pero bueno, es interesante cómo el niño va empezando a tener esa conciencia. Pero cuando nos llenamos de algo más, es cuando perdemos la capacidad de dejarnos guiar. Y es precisamente el planteamiento de la primera lectura. Dice, el sábado siguiente en aquellos días Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía. Y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos. Al sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia. Aquí, ¿cuáles son los pecados capitales? Sí se lo saben, ¿no? Avaricia, envidia, ira, gula, lujuria, pereza, soberbia. Apréndanselo por orden alfabético y es una pequeña mnemotecnia. Avaricia, envidia, ira,
gula, lujuria, pereza y soberbia. Se les llama capitales porque para poder sostener ese pecado se alimenta de otros. La envidia es uno de ellos, y aquí nos ponen la envidia, pero cualquiera de nosotros nos podemos llenar de cualquier otra cosa. Y entonces sucede algo muy triste. ¿Qué es lo que sucede? Pablo les va a hablar con claridad qué es lo que sucede cuando alguien se llena de algo que no sea la voz del buen pastor. Dice: cuando vieron los judíos una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna. ¿Qué significa esto? Cuando yo me lleno de todo esto, estoy rechazando algo porque no me interesa. No me interesa lo que Dios me está ofreciendo. No me interesa hacer lo que Dios me está pidiendo porque estoy lleno de otra realidad. Y esa realidad constantemente a veces nos impulsa y nos mueve. Y me hago indigno o simplemente desprecio lo que Dios me está ofreciendo. Por eso Pablo claramente les dice: ustedes no se sienten dignos. O sea, nos sentimos la mamá de los pollitos. Cuando nos llenamos de un pecado, es que ¿quién es el centro? Yo, ¿sí o no? La avaricia, ¿en quién estoy pensando? La envidia, ¿en quién estoy pensando? La ira, la gula, la lujuria, la pereza, la soberbia. Al final de cuentas, ¿en quién estoy pensando? Si yo me lleno de eso, automáticamente soy indigno. Me siento superior a lo que me está ofreciendo Dios. Fíjense la gravedad de esto. Me siento superior al don que Dios me está ofreciendo. No lo entendemos, pensamos que es un arrebato, pero es el desprecio que hacemos a lo que Dios nos da. ¿Alguna vez de ustedes han sido despreciados? Que los hayan dejado con la mano extendida, que hayan hecho una fiesta y a la hora no venga nadie, y de repente te dices: oye, qué gacho. Hace unos meses nos contactamos los compañeros de la secundaria, y platicando con uno de ellos, un buen hombre ahora, buen hombre, pero un buen amigo en aquel tiempo, pues era el clásico joven o niño de la secundaria, que era bien inteligente, lo podríamos catalogar ahora como nerd, pero también con dinero. Entonces, yo no recuerdo esto, pero él me dice que él en una ocasión hizo una fiesta, invitó a todos y nadie fue. Solamente llegué yo, y así como que dice: no te preocupes, y que empecé a hablarle a amigos y llené la casa. Pero, así es que no me inviten. No me inviten porque llevo cola. Qué feo es cuando te desprecian. No te valoran. Ahí podemos caer en llenarnos de envidia. Pero bueno, si no te desprecian, bueno, pues si no lo quieren, pues ni modo. Pero es triste cómo reaccionamos cuando nos desprecian. Nos sentimos indignados. Es que yo le di, al final de cuentas, por ejemplo, ¿qué es una infidelidad? Es el desprecio que hago a mi pareja. ¿Por qué? Porque lo que me estaba dando ella o él, pues ya no me interesa y me meto por acá. ¿Y cómo se ponen las personas que que le han sido infiel? Se indignan. No estoy diciendo que no deban de hacerlo, pero a veces se llenan tanto de esa indignación que ya no son capaces de salir de ahí y viven continuamente indignados o indignadas. Y también puede ser con las heridas. Si no es una infidelidad, a lo mejor es un maltrato, a lo mejor es una ofensa, a lo mejor no se acordó de mi cumpleaños, de nuestro aniversario. Cuidado, hombres, porque eso lo pagan caro, Lo volteando, están volteándose a ver los unos. Estás oyendo, estás oyendo. Y se indignan tanto que ya no se sienten así como para estar con esa persona.
No estoy diciendo que tengamos el control sobre eso, pero es una realidad. Si esto sucede en el trato con los demás, cada vez que yo me lleno de eso, no soy digno de la vida eterna. Me considero superior a lo que Dios me está ofreciendo. Piensa nada más, ¿cuántas veces has despreciado a Dios? Cada domingo tienes una invitación. Levante la mano, ¿cuántos han despreciado domingos de su vida y no ir a misa? Hasta el cura. ¿Ustedes creen que porque soy cura siempre quise ir a misa? No. A veces decía que iba a misa y me iba a los juegos, o de vez me iba al cine. Pero, ¿por qué? Porque me llenaba de otras cosas. Y estamos despreciando. Pero lo hermoso de mi Dios, aunque una hija desprecie a una madre, hay madres que se llenan de soberbia y la mandan a la fregada a los hijos. Pero aunque los hijos desprecien a una madre, normalmente la mujer deja de atender a los hijos. ¿Verdad que no? ¿Cuántas veces llegas, le preparaste todo a tu hijo, comida, o a tu viejo y... Oye, te partiste el alma preparando, haciendo... No me gusta, hay otra cosa, así con ganas de apretarle el pescuezo, ¿sí o no? Es que, qué gachos. O sea, te estás fregando, haciendo qué hacer, estás en esto, estás en lo otro, para que te digan, no quiero. Hijos de su madre, parientes de su padre. Se siente gacho que te desprecien. O simplemente, ¿por qué no fuiste a pagar esto? Como si el hombre, me ha tocado cosas en donde dice el hombre, pues si no tienes nada que hacer, nada más tenías que ir a pagar. Y así la voltea a ver la mujer, no tengo nada que hacer. Infeliz garra de mono patón. No valoran lo que haces en casa. También pudiéramos irnos del otro lado, ¿no? A veces llega el marido cansado, tuvo un problema fuerte, es estresante con su jefe, el tráfico y todo, y nunca estás en la casa, nunca haces nada, nada más llegas y te aplastas, que quién sabe qué. Yo sé que son otras las mujeres. Ustedes valoran a sus hombres, ¿verdad que sí, mujeres? Se me van a confesar todas. Hay que saber valorar desde lo más pequeño. Y algo tan simple, ¿cómo se aprende a valorar? ¿Cómo va a aprender esta niña hermosa, cachetona, con ganas de comérmela? ¿Cómo va a aprender a valorar lo que se le da? Tan simple como, ¿cómo se dice? Gracias. ¿El niño va a entender esa palabra? Al principio no, pero la va a relacionar, regalo, gracias, me dan gracias, recibo gracias. Aprendemos a valorar las cosas. Y desgraciadamente hemos dejado de valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso nosotros nos sentimos por arriba de lo que Dios me ofrece. Es que yo esperaba, es que yo le pedí a Dios que me sanara, es que yo le pedí a Dios esto y no me lo concede. Despreciamos el amor, el sacrificio, la obra de Dios en nosotros. No nos sentimos dignos. O sea, a la misma dignidad nos sentimos superiores. O sea, como no te sientes digno de lo que yo, es que estoy más. Yo le ofrezco a Arturo, pues lo que tengo en la casa. Unos frijolitos y a lo mejor unos tacos de camarón, ahí sí. Unos frijolitos, ahí sí se apuntaron, ¿verdad? Pero dice, ay no, gracias, no se me antoja. O sea, no se siente digno, se siente arriba de eso. ¿Sí me explico? Eso es lo que nos impide poder escuchar la voz del buen pastor, que hoy celebramos. Muchos de ustedes se preguntan, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le tengo que hacer para que Dios me guíe? Para que Dios nos refiere esta lectura. Obviamente aquí, cuando uno se mantiene en esa conciencia, pues vas a ser perseguido. Tener conciencia de lo que Dios hace por ti y tú quieres responder,
te generará problemas, porque estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y obviamente, conforme uno va creciendo en esto, dice el texto, Pablo y Bernabé, las palabras de Dios iban propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta. Se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Hay la diferencia de los que se creen tan dignos y superiores que rechazan lo que se les ofrece. Los judíos, así, y muchos católicos estamos así. Rechazamos lo que Dios nos ofrece. Tanto así que vamos a misa, pero no guardamos lo que Dios nos regala. No guardamos su palabra. No guardamos el acto más grande que Dios ha hecho por nosotros. Salimos igual, nos distraemos, pensamos o traemos otras porque nos hemos llenado de nuestra realidad, de nuestros sentimientos, de nuestros miedos, de nuestras pasiones y despreciamos el acto que Dios hace por nosotros a través de su palabra y obviamente a través del sacrificio. ¿Cuál es la diferencia? La segunda lectura, que es del Apocalipsis. Aquí hay un pasaje muy interesante. Van todos aquellos, dice el texto, yo Juan vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono del Cordero, iban vestidos con una túnica blanca. La túnica blanca representa pureza, representa esa capacidad de haberse mantenido o tratado de haberse mantenido en ese llenarse de Dios, en sentirse indignos, pero no porque están arriba, sino abajo. Y si estás abajo, fácilmente te llenas. Si estás arriba por gravedad, no te puedes llenar de lo que tú consideras inferior a ti. Pero si tú consideras que el mensaje, el amor, la misericordia de Dios está por arriba de ti, más fácilmente, por simple gravedad, te puedes llenar. ¿Sí voy bien? ¿Se está entendiendo? Porque, fíjense, iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaba junto al trono me dijo, estos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Son aquellos que están abajo y se han llenado de la voluntad de Dios, de la voz de Dios. Esto, obviamente, dice, porque eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado los protegerá. El que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Esta es la acción del pastor. El pastor que conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen, son protegidos. ¿Pero qué tipo de protección? ¿Protección para que no sufras? ¿Protección para que no tengas problemas? ¿O protección para que a pesar de eso sigas adelante? ¿Cómo podemos proteger a esta preciosa que no le han cortado el pelo? Yo les he dicho, ahorita me traes la rasuradora de los frailes y le voy a mochar el pelo a Doña Pelos. Ay, Dios mío. Te voy a tomar una foto para cuando estés grande, demandes a tu abuela. ¿Cómo van a proteger a esta criatura los papás y los abuelos? Cuidándola, nada más, o enseñándole cómo enfrentar la vida. ¿De qué manera se protege mejor a un hijo? Sobreprotegiéndolo, que no le pase nada a mi cachetoncita preciosa. Ay, para aquí tiene mucha madre. O le enseñamos cómo enfrentar. ¿Esa no sería la mejor protección? ¿No es la mejor protección que ella se sienta amada, que ella se sienta especial, que ella se sienta valorada, acompañada, para que cuando esté sola tenga todas las herramientas para poder seguir adelante? ¿Cuántos de ustedes como padres, como abuelos, echan a perder a sus hijos? ¿Por qué? Porque luego, lo clásico, ven que a lo mejor la nuera no da una, o el yerno es un bueno para nada,
O incluso el hijo, la hija, ahí está muy sonso, está muy sonsa. Y entonces ustedes asumen algo creyendo que ayudan, pero desgracian. Desgracian. ¿Por qué? Porque no están entendiendo la protección de Dios. Dios no te protege y te pone en una burbuja de cristal para que nada te pase. Hace rato yo mandaba un post, Fray, quiero leérselos, pero es que dejé allá abajo en mi oficina. De un niño que exhumaron su cuerpo, y está incorrupto. Fue este niño que martirizaron en la Guerra Cristera, José Sánchez del Río. Y estaba platicando con una joven precisamente de lo que implica ser un cristiano, de lo que implica estar protegido por el buen pastor. El buen pastor te alimenta en tu alma. Puede ser que a lo mejor no te vaya bien en el trabajo porque estás viviendo una injusticia. Puede ser que tu compadre, tu amigo, tu hermano, tu familiar te traicione, te hagan la vida imposible. Puede ser que estés en las peores, pero si tú te alimentas del buen pastor, serás esa oveja en medio de lobos, pero sabrás vivirlo de una manera increíble. ¿No les gustaría que sus hijos, a pesar de que ustedes se mueran, sean capaces de mantenerse firmes y poder responder a esa vocación maravillosa que Dios les ha dado? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que estos hijos se conviertan en ovejas? Quiero que oigan cómo el diálogo que tuvo este niño con su mamá, que él le escribió antes de que lo mataran, para decirle: hijo, quiero protegerte, no quiero que sufras. La narración de este escrito es muy interesante porque dice que al niño le cortaron la planta de los pies, lo amarraron a un caballo y él iba caminando 12 kilómetros. Sí, gracias. Se los comparto porque creo que vale la pena. Dice así. Bueno, creo que lo tengo. No les digo, acá está. El cuerpo incorruptible de este joven. José Luis Sánchez del Río nació el 28 de marzo de 1913 en la ciudad de Zaguayo, provincia de Michoacán, México. Vivía una vida común como cualquier otro niño del interior de México, hasta que esta normalidad fue quebrada por la ascensión de Plutarco Elías Calles a la jefatura del poder de esa nación. Este presidente tiránico, claramente socialista y masón, cualquier semejanza con cualquiera que tengamos, quién sabe qué será, ha emprendido en todo el país una de las mayores persecuciones que la Iglesia Católica sufrió en el siglo XX. Con el pretexto de librar a la nación del fanatismo religioso, cualquier parecido no es mera coincidencia. Plutarco Calles inició una embestida militar contra sacerdotes religiosos y fieles laicos que demostraran cualquier señal de la fe católica. Confiscó todas las iglesias, arrestó y mató a sacerdotes, obispos, frailes, monjas, entre otros muchos. Después de tanta persecución, un grupo de fieles católicos se vio obligado a recoger armas para garantizar su supervivencia. Este conflicto fue conocido como Cristiada o Guerra Cristera, en honor a los soldados cristianos, que eran conocidos como cristeros. Un día, al visitar la tumba del beato mártir Anacleto González Flores, que había muerto durante la persecución de manera brutal y despiadada, José Luis Sánchez del Río rezó a Dios, pidiendo que él también pudiera morir por el mantenimiento de su fe. Así que a los 13 años de edad fue a buscar al general Prudencio Mendoza, que tenía su base en el pueblo de Cotija, para que pudiera ingresar al ejército cristero. Al llegar se dirigió al general, que le preguntó: ¿Qué viste hacer aquí, mi chico? Él respondió: ¿qué veniste a hacer aquí?
Vine a morir por Cristo Rey. La sinceridad de esas palabras y la vívida mirada valiente de este noble chico llegó profundamente en el corazón del general cristero, que autorizó su entrada en la milicia. A lo largo de un año, José Luis Sánchez del Río luchó en muchos enfrentamientos feroces contra el ejército regular del gobierno comunista y masón. Aquí no quiero que piensen en la guerra, no en la guerra física, que gracias a Dios ahorita no tenemos, pero piensen en la guerra espiritual que se libran los jóvenes ante la televisión, ante las redes sociales, ante la cultura de la muerte, el homosexualismo, lesbianismo, el aborto. Hay que luchar. Estamos en una guerra. No es ahorita de matar cuerpos, pero sí de matar almas. En febrero de 1928, alrededor de un año después de su ingreso en el ejército cristero, el niño y sus colegas fueron sorprendidos en una emboscada. José Luis cedió su caballo al líder de la resistencia. Un niño de 14 años prefiere que el que está arriba, el líder, se salve para que él lo agarre. ¿Qué niño está preparado para hacer eso? ¿Cuántos de sus hijos están preparados para vivir su fe? José Luis cedió su caballo al líder de la resistencia, siendo capturado por los sádicos soldados del gobierno de Plutarco. En la intención de hacer que el niño renunciara a su fe, descamaron la planta de sus pies hasta las nervaduras, o sea, hasta los nervios, y lo amarraron en un caballo y caminar por alrededor de 14 kilómetros a pie y descalzo. No necesitamos aquí decir el nivel de dolor que este pobre niño sintió. Aún así, en los momentos en que los dolores le eran insoportables, el niño, lleno de la gracia divina, gritando en voz alta y vigorosa: ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! Sin éxito en el intento de que José Luis abjurase de su fe por medio del dolor más causticante y alucinante posible, los soldados intentaron de otra manera intimar. Al llegar al pueblo en el que nació para ser ejecutado al día siguiente, los soldados hicieron que la madre del niño le escribiera una carta pidiendo que él abjurase de la fe católica para poder ser suelto. José Luis Sánchez del Río respondió así el boleto de su madre: mi querida madre, me hicieron prisionero en combate este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero no importa, nada importa, mamá. Resigna a la voluntad de Dios. Me muero muy feliz, porque al final de todo esto muero junto a nuestro Señor. No te preocupes por mi muerte, que es lo que me mortifica. No le preocupaba morir él, sino cómo su madre fuera a tomarlo. Antes, dile a mis otros hermanos que sigan el ejemplo del más pequeño, y tú haz la voluntad de nuestro Dios. Ten coraje y envíame tu bendición junto a la de mi Padre. Saluda a todos por última vez y tú recibe por último el corazón de tu Hijo, que tanto te quiere y tanto deseaba verte antes de morir. Al día siguiente, 10 de febrero de 1928, un viernes, el niño, que estaba a punto de completar 15 años, ofreció su vida terrenal para no perder la vida eterna junto a Jesucristo, a quien él depositó su fe con valentía y fidelidad. Esto es lo que nos ofrece Dios: la protección. Pero ¿cuántos de nosotros confiamos en este buen pastor? ¿Cuántos lo conocemos? ¿Qué sería el Evangelio? El Evangelio está cortito, son nada más 4 versículos. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Y la vida eterna empieza aquí. ¿En qué consiste? En conocer, hacer suyo. Dice Jesús: la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado,
Jesucristo. Ahí empieza. Eso es lo que Dios va a cuidar en nosotros, la vida eterna. Pero cuando yo me lleno de soberbia, cuando yo me lleno de lo que quiero, de la envidia, de la avaricia, de la lujuria, de la pereza, del odio, del rencor, del miedo, estoy haciendo a un lado lo que Dios me está ofreciendo. Estoy despreciando el que Él me proteja, el que Él me guíe. Lo desprecio. Y el Señor dice, el que es mi oveja, escucha mi voz. Yo lo conozco y Él me conoce. No perecerá jamás, nadie la arrebatará de mi mano. Ese niño fue arrebatado de la mano de Dios a pesar de lo que vivió. No, ese niño tuvo la fe en ese buen pastor. Nadie pudo arrebatarle esa fe. Nadie pudo quitarle lo que ese niño tenía, ni siquiera su madre. En un dolor intenso, solamente una madre que pierde un niño entiende lo que es eso. En el dolor intenso de perder a su hijo, ni siquiera ese dolor logra que este niño sea arrebatado de la mano poderosa de Dios. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Quiero terminar con 5 pasos para poder oír la voz del buen pastor. 5 pasos, porque muchos dicen, bueno, Padre, ¿cómo empiezo? Primer paso, la conciencia. Yo les decía de 2 términos, ¿no? Conciencia con S significa el conocimiento. Viene de las 2 tienen la misma raíz, conocimiento, conciencia, inocencia, no conocimiento. En esta semana fui a ver a un niño con síndrome de Down. Ya tenía 14 años, tenía 5 infartos. No sé si el niño falleció, pero era un angelito. Ese niño no tenía pecados mortales, a pesar de que era adolescente. ¿Por qué? Porque siempre fue inocente, nunca tuvo. ¿Se fijan? El caso es que cuando la conciencia, que es con S, es el conocimiento que tienes de tu cuerpo y de tu ser y de lo que hay a tu alrededor, empieza a tomar conciencia. Pero conciencia sin la S y nada más conciencia con y luego ciencia, es la ley moral natural que todos tenemos grabadas, todos los seres humanos en el mundo, en toda la historia de la humanidad, tenemos conciencia. Que después la deformemos es otra cosa. Sin necesidad de que digan esto está mal, dices, ups, creo que esto no está bien. Esa es la ley natural, la conciencia que todos tenemos y que vamos desarrollando y que hay que educar, hay que formar. Si un niño es golpeado, si un niño es maltratado, si un niño se va a volver a lo mejor en un sociópata. Su conciencia está completamente deformada, porque ya no supo distinguir, a pesar de tener la ley moral, natural, que todos tenemos, tanto está recibiendo estímulos, pues pierden esta conciencia. ¿Por qué creen que los juegos de video son tan peligrosos? Porque ataca la conciencia de los niños. ¿De dónde creen? De los famosos asesinatos que se dan en Estados Unidos últimamente, que siempre los ha habido, pero más últimamente, donde los jóvenes se formaron para asesinar en los juegos de video. Se altera la conciencia. Ya no saben distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, muchos dicen, Padre, ¿cómo voy a saber? Cuida tu conciencia. Tú sabes y también vas a ir aprendiendo conforme el segundo paso, el magisterio de la iglesia. Lo que la iglesia nos ha enseñado a lo largo de estos 21 siglos, la ley moral escrita y que nos marca, por ejemplo, los mandamientos, por ejemplo, las obras de misericordia. Es esa ley moral a la cual nosotros creemos que esta criatura merece vivir. Estaba en el seno de su madre y los médicos, no es verdad, pero estoy inventando. Los médicos le dijeron que habría que abortar porque ella estaba muy joven, porque iba a nacer mal. ¿Y qué nos enseña la iglesia? No,
hay que defender la vida. Con todo respeto, mi hermanita, que ya tiene como 800 años y está sufriendo. Entonces, ¿qué es de ti? ¿No es nada? Ándele, que te digan, ¿sabes qué? Pues mejor vamos a darle algo para que ya se quede dormida para siempre y ya no despierte, para que ya no sufra. ¿Cómo se llama eso? Eutanasia. ¿Y qué nos enseña la iglesia, el magisterio? A través de todo esto, pues hay que portarnos de acuerdo a las enseñanzas. Entonces, primero la conciencia. Bueno, antes del magisterio vamos a escuchar la palabra de Dios. Aprender a escuchar la palabra de Dios para irnos formando. Yo así como que quisiera que ustedes cada domingo, independientemente de las burradas que puede decir el padrecito como yo, la sola palabra de Dios es para que ustedes la abracen, la asimilen, la mediten. Y ahí van a ir formando y van a ir aprendiendo a escuchar. Yo hago un ejercicio muy simple. Salud. Los que son radioescuchas o que nos escuchan o nos ven por internet, me ha sucedido cosas bien curiosas. Una de ellas, yo estaba con Madre Blanquita en una tienda departamental en el otro lado y estábamos hablando que sí, que si no, discutiendo que si vamos a comprar algo, y de repente llegan dos viejitas corriendo. Padre Jorge, Madre Blanquita. Y dije, ¿y ahora cómo nos oyeron? ¿O cómo supieron? Es que los oímos en el otro pasillo y los reconocimos. Y lo más curioso fue cuando iba yo en una de esas comidas rápidas que te vas en el carro. ¿Cómo quiere la hamburguesa? Bueno, pues ahí yo como que quería hablar inglés y le pregunté, ¿habla español? Sí, entonces ya le dije, me dice, ¿usted es el Padre Jorge? Dije, ¿qué tienes, cámara o qué? Me dice, no, es que lo reconocí por la voz. Y dije, allí en la torre, hasta en las hamburguesas me reconoce. Si tú aprendes a escuchar la voz de Dios en su palabra, aprenderás a oírlo allá afuera, porque Dios nos sigue hablando a través de tu conciencia y a través de la formación de esa conciencia con su palabra. Tercero, dijimos, ahora sí, magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia que nos va marcando tanto de la palabra como todas las cuestiones morales, cómo comportarnos, siempre y cuando este magisterio se mantenga fiel a las enseñanzas de estos 21 siglos. ¿Por qué? Porque puede venir o han venido sacerdotes, obispos, por ejemplo, que dicen que la homosexualidad es buena, que el aborto es necesario. Entonces, perdóneme, será muy padrecito, será muy obispo, incluso será muy papa, pero si va contrario a esto, con permiso, yo no lo sigo. ¿Sí quedó claro? Porque hay que entenderlo bien. Para esto necesitamos precisamente aprender a escuchar la voz del buen pastor. Cuarto, la misericordia. El segundo domingo de Pascua hablábamos de la misericordia. ¿Qué era la misericordia? La miseria del otro toca mi corazón. Este miserable apenas si tiene que comer, no se ha bañado en días, está todo golpeado. Pero yo camino pajareando, viendo mis problemas y no veo la miseria del otro. A veces no es un extraño, a veces la miseria, o sea, el dolor, el sufrimiento que está padeciendo el otro, puede ser mi esposa y no me interesa, puede ser mi esposo y no me interesa. Tengo que aprender a escuchar la voz del buen pastor que me está hablando ante las necesidades de mi prójimo, ante los problemas que tiene el prójimo. Y esto son pasos para escuchar la voz del buen pastor. Pudiéramos meternos en más, pero me conformo con estos, para que ustedes empiecen a rechazar esa situación de ponerse arriba de lo que Dios les ofrece, para poder ser ovejas, llenarnos de su voluntad, llenarnos de su amor y su gracia, y poder responder al don maravilloso de su amor. Si esto no lo hacemos, seremos cabritos y siempre nos dejaremos estar llenando. Y enseñamos a nuestros hijos con nuestros arrebatos, con nuestro carácter, con nuestra manera de ser, o a lo mejor incluso
le doy tanta prioridad al trabajo, le doy tanta prioridad al dinero, le doy tanta prioridad a lo material, que eso es con lo que yo estoy llenando a mi hijo. Y por eso los adolescentes les dicen, ¿van a misa? Desprecian a tu Dios, porque tú no los enseñaste a valorarlo. Porque la mamá decía, vamos a misa, ¿y qué decía el papá? Estás despreciando lo que Dios te ofrece. Lo hermoso de mi Dios, que te lo seguirá ofreciendo, pero dependerá de ti que seas oveja y no cabrito. Nos ponemos de pie. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha llamado a ser ovejas, pero también a ser pastores en su nombre. Primero nosotros somos ovejas y luego el Señor nos da a nosotros pequeñas ovejitas que también tenemos que saber guiar. Pero si yo no me dejo guiar, si yo no cuido y aprendo a distinguir entre lo que es bueno y malo, si no escucho su palabra, si no me dejo guiar por el magisterio de la iglesia, si no salgo y me ocupo y preocupo desde la misericordia en las miserias de mi prójimo, ¿cómo quiero oír a Dios? ¿Cómo quiero que me responda Dios en un problema, en una situación, cuando no he hecho lo primero, lo básico en mi vida? Vamos a vaciarnos de todo esto de lo que nos hemos llenado. Lo triste es que no solamente con esta oración te vacías, porque mañana o al ratito te vuelves a llenar. Es un ejercicio de todos los días, es un ejercicio continuo. No pierdas esa conciencia maravillosa de lo que Dios te ama, de lo que Dios te ha dado y te sigue dando. No sigas despreciando su enseñanza, su perdón, su amor. No sigas confundiendo la protección que tú quieres o esperas a la protección que Él te da. Porque ahí es donde muchos caen en la trampa. Yo ya perdí la fe porque le pedí a Dios y no me lo concedió. O ¿por qué Dios me mandó esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Lo mismo podría decir la madre de este niño que fue sacrificado. Pero tenía conciencia esta criatura de algo maravilloso, de un proyecto de amor. Conocí al pastor y hoy el Señor se presenta nuevamente ante ti, delante de tu paternidad, delante de tu maternidad, de tu matrimonio, delante de tu ser niño, joven, adulto, delante de tu enfermedad o tus problemas. Aprende a oír esta voz. Y sí, a veces el Señor te sacará del problema, te sanará de la enfermedad, pero otras veces te protegerá nada más en lo más valioso, tu fe, tu esperanza, tu alegría, tu fortaleza en Él. Vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, yo reconozco yo reconozco que como los judíos que como los judíos que oyeron a Pablo, que oyeron a Pablo, me he llenado me he llenado de pecado, de pecado, de mis propios planes, de mis propios planes, de mis necesidades, de mis necesidades, de mis miedos, de mis miedos. y me he sentido indigno Me he sentido indigno o superior o superior a lo que tú me ofreces. a lo que tú me ofreces. Reconozco Reconozco que te he despreciado que te he despreciado a pesar de lo que tú te has sacrificado. a pesar de lo que tú te has sacrificado. Me amas Me amas y me perdonas, y me perdonas y yo sigo despreciando. y yo sigo despreciando. Reconozco, Señor, Reconozco, Señor, que no soy oveja, que no soy, que no he sabido ser oveja, que no he sabido ser oveja, que me he conformado
con actos externos, con actos externos, con cumplimientos, con cumplimientos, pero no me he preocupado pero no me he preocupado de escucharte, de escuchar, de seguirte. de seguirte. No me he sentido protegido No me he sentido protegido porque me he preocupado más porque me he preocupado más de no sufrir en no sufrir en mi corazón, en mi corazón, en mi mente en mi mente o en mi cuerpo. o en mi cuerpo. Y no quiero ver sufrir Y no quiero ver a sufrir mis seres queridos. a mis seres queridos. Por eso me he llenado Por eso me he llenado de mi propia voluntad, de mi propia voluntad, de mi propio plan, de mi propio plan, y he renegado, y he renegado, y he cuestionado. y he cuestionado. ¿Por qué permites? ¿Por qué permite? ¿Por qué mandas ¿Por qué manda todo esto que estoy pasando? todo esto que estoy pasando? Pido perdón Pido perdón por ser cabrito por ser cabrito y no oveja. y no oveja. Pido perdón Pido perdón por no blanquear mi túnica por no blanquear mi en los túnica momentos de tribulación, en los momentos de tribulación, en los momentos de la prueba, en los momentos de la prueba, de dar testimonio de dar testimonio que tú eres mi Dios, que tú eres mi Dios, que tú eres mi buen pastor que tú eres mi buen pastor y que me dejo guiar por ti. y que me dejo guiar por ti. Me he presentado Me he presentado como católico, como católico, pero no te conozco, pero no te conozco, no como debiera. no como debiera. Por eso, Señor, Por eso, Señor, yo te entrego en este momento yo te entrego en este momento todo lo que me ha elevado, todo lo que me ha elevado, me ha hecho sentir superior me ha hecho sentir superior a tu proyecto, a tu proyecto, a tu plan, a tu plan, a tu sacrificio. a tu sacrificio. Me he llenado Me he llenado de avaricia, de avaricia, de envidia, de envidia, de ira, de ira, de gula, de gula, de lujuria, de lujuria, de pereza, de pereza, de soberbia, de soberbia, de materialismo, de materialismo, de sentimentalismo de sentimentalismo y todo aquello y todo aquello que el mundo, que el mundo, la carne y el demonio la carne y el demonio me han ofrecido, me han ofrecido. y no me he sentido digno No me he sentido de lo digno que tú me ofreces. de lo que tú me ofreces. Me he sentido superior. Me he sentido superior. Señor Jesús, Señor Jesús, sana mi mente, sana mi mente, sana mi corazón. sana mi corazón. Tú sabes que yo no tengo el poder Tú sabes que yo no tengo para poder vaciarme de todo esto. para vaciarme de todo eso. Por eso, Señor, Por eso, Señor, humildemente humildemente te pido te pido que tomes posesión que tomes posesión de mi mente, de mi mente, de mi alma, de mi alma, de mi corazón y mi cuerpo. de mi corazón y mi cuerpo. Toma posesión de mi familia, Toma posesión de mi familia, de mi matrimonio, de mi matrimonio, de mis padres, de mis padres, de mis hijos, de mis hijos, de mis nietos. de mis nietos. Toma posesión de mi hogar, Toma posesión de mi hogar, de mi trabajo de mi trabajo y de mis y de pertenencias. mis pertenencias. Quiero que tú seas el pastor. Quiero que tú seas el Quiero pastor. aprender a escucharte. Quiero aprender a escuchar. Por eso en tu nombre Por eso en tu nombre doy el primer paso doy el primer paso para escuchar tu voz. para escuchar tu voz. Yo perdono Yo a perdono todas las a personas todas las personas que me han enseñado, que me han enseñado, que me han llevado que me han llevado a ser cabrito a ser cabrito y no ser oveja. y no ser oveja. Me han hecho creer Me han hecho creer que tú no existes que tú no existes o que no eres tan importante. o que no eres tan Me han importante. hecho creer Me han hecho creer que el dinero, que el dinero, el trabajo, el trabajo, el placer, el placer, las personas, las personas, las cosas las cosas son más importantes. son más importantes. Yo perdono Yo perdono a los sacerdotes a los sacerdotes que no han sabido ser pastores, que no han sabido ser pastores, que no han sabido llevarme que no han sabido llevarme a encontrarme contigo, a encontrarme contigo, porque se han llenado porque se han llenado de pasión, de pasión, de dinero, de dinero, de sensualidad, de sensualidad, de sus propios proyectos, de sus propios de proyectos, sus propios planes. de sus propios planes. Yo perdono Yo perdono a esos falsos pastores, a esos falsos pastores, a todos esos sacerdotes, a todos esos sacerdotes, todas esas religiosas, a todas esas religiones, todos esos laicos
todos esos laicos que no me enseñaron, que no me sino enseñaron, al contrario, sino al contrario, me escandalizaron, me escandalizaron, me dañaron me dañaron con sus palabras, con sus palabras, con sus acciones. con sus acciones. Yo perdono Yo perdono a mis padres a mis padres que debieron de ser que debieron de ser mis primeros mis pastores, primeros pastores, si me abandonaron si me o me abandonaron sobreprotegieron, o me sobreprotegieron, creyendo que creyendo evitándome que evitando cualquier dolor cualquier dolor me estaban ayudando. me estaban ayudando. Y muchas veces Muchas me veces hicieron inútil me hicieron inútil a los ojos de Dios a los ojos de Dios, porque no supe porque no supe defender mi fe, defender mi fe, vivir mi fe. vivir mi fe. Fui arrebatado Fui arrebatado de la mano de la mano de Dios Padre de Dios Padre, porque no era oveja. porque no era oveja. Yo perdono Yo perdono toda esa sobreprotección toda esa o sobreprotección, todo ese abandono, por todo ese abandono, todos esos vicios, todos esos vicios, materialismo, materialismo, toda esa sensualidad, toda esa sensualidad, toda esa falta de tiempo toda esa falta de que tiempo mis padres de mis padres tuvieron conmigo. tuvieron conmigo. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, me vacío me vacío de todo sentimiento, de todo sentimiento, de odio, de odio, de rencor, de rencor, de miedo, de miedo, de nostalgia, de nostalgia, de angustia, de angustia, de todo aquello de todo aquello que ustedes sembraron que ustedes como malos pastores. como malos pastores. Nada me deben, Nada me debe. estamos en paz. Estamos en paz. También a cada uno También a cada uno de los demás pastores de los demás pastores que han ejercido una autoridad que han ejercido una autoridad moral, moral, sentimental, sentimental, laboral laboral sobre mí. sobre mí. Perdono Perdono a esos pastores a esos pastores que yo llamo abuelos, que yo llamo abuelos, tíos, tíos, padrinos, padres, hermanos, hermanos, amigos amigos y enemigos. y enemigos. Les perdono Les perdono si no me enseñaron, si no me enseñaron, si trastornaron si trastornaron mi conciencia mi conciencia y me arrastraron y me arrastraron a los vicios, a los a la vicios, mentira, a la mentira, a despreciar al despreciar mi fe, mi fe, a despreciar a Dios a despreciar a Dios y su sacrificio, y su sacrificio, haciéndome indigno haciéndome indigno de lo que Dios me ofrecía, de lo que Dios me ofrecía, porque ustedes lograron porque ustedes lograron arrastrarme arrastrar a todos esos sentimientos a todos esos y esas sentimientos pasiones. y esas pasiones. Yo renuncio Yo renuncio a todo esto a todo eso que ustedes me llenaron que ustedes y me les llenaron, perdono. y les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. También perdono También a perdono mis parejas sentimentales a mis parejas sentimentales en el noviazgo en el o en noviazgo, el matrimonio. en el matrimonio. Les perdono Les perdono porque me robaron porque me robaron mi relación con Dios, mi relación con Dios, porque permitieron porque permitieron que ustedes fueran que ustedes fueran lo más importante lo para más mí. importante en mi vida. Yo los puse en el lugar Yo les puse en el lugar del buen pastor. del buen pastor. Yo te perdono Yo te perdono en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque me llenaste porque me llena de ti, de ti, de tus deseos, de tus deseos, de tus pasiones, de tus pasiones, de tus miedos, de tus miedos, de tus traumas. de tus traumas. Y yo no estaba lleno Y yo no estaba viendo de Dios. de Dios. Yo te perdono Yo te perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y me perdono a mí mismo, Y me perdono a mí mismo, porque si estoy así, porque si estoy así, es gran parte culpa mía. gran parte culpa mía. Aunque otros me dañaron, Aunque otros me dañaron, yo ya había escuchado yo ya había escuchado de tu amor, de tu amor, de tu misericordia. de tu misericordia. Yo pido perdón Yo pido perdón por todas las misas por todas las a las misas que he participado, a las que he participado, pero no me he llenado pero no me llenaron, porque yo llegaba lleno porque yo ya llegaba con lleno, mi soberbia, con mi soberbia, con mi pecado, con mi pecado, con mis problemas. con mis problemas.
con mis con ocupaciones. mis ocupaciones. Yo me perdono Yo me perdono. en el nombre de Jesús. En el nombre Y de pido Jesús. perdón Y pido perdón a todos aquellos a todos aquellos que yo he escandalizado, que yo he escandalizado, que no he sabido que no he sabido ser pastor ser pastor para llevar para llevar a estas ovejas a estas ovejas a llenarse de Dios, a llenarse a de estar Dios, en la palma de Dios a estar en la palma y de ser Dios protegidos por Él. y ser protegidos por Él. Pido perdón Pido a perdón todos aquellos a todos aquellos que yo dañé, que yo dañé, que yo lastimé. que yo lastimé. Señor Jesús, Señor Jesús, y tú como buen pastor, y tú como buen pastor, sabes de mis heridas físicas, sabes de mis heridas de físicas, mis enfermedades. de mis enfermedades. Yo te las presento. Yo te las presento. Tú sabes lo que es mejor para mí. Tú sabes que es mejor para mí. Yo te entrego Yo te entrego cada célula, cada célula, cada tejido, cada tejido, cada órgano, cada órgano, aparato o sistema aparato o que sistema haya sido dañado, que haya sido que haya dañado, sido perturbado, que haya sido perturbado, que esté enfermo. que esté enfermo, Y en un acto de fe, y un acto de fe. pongo mi mano izquierda Pongo mi mano izquierda en mi cabeza en mi cabeza y la derecha en mi corazón. y la derecha en mi corazón. Y en tu nombre, Y en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, de tus llagas de benditas, tus llagas benditas, con el poder de la santa obediencia, con el poder de la santa obediencia. y como buen pastor, Y como buen pastor, yo invoco tu amor, yo invoco tu amor, yo invoco tu presencia yo invoco tu presencia dentro de mí, dentro de mí, para que sea sanado, para que sea sanado, para que sea liberado para que sea liberado cada célula, cada célula, cada tejido, cada tejido, cada órgano, cada órgano, aparato o sistema aparato, que sistema, esté dañado, que esté que esté dañado, afectado. que esté afectado. También mi mente También mi mente y mi alma, y mi alma, mi cuerpo, mi cuerpo, si han sido atacados, si han sido atacados, perturbados, perturbados, oprimidos, oprimidos, obsesionados obsesionados por el demonio, por el demonio, por sus trampas, por sus trampas, por sus mentiras, por sus mentiras, o por mi ignorancia, o por mi ignorancia, por mi mala curiosidad, por mi mala curiosidad, por buscar el bien por buscar el bien fuera de Dios fuera de Dios, y que ha abierto puertas y que ha abierto puertas que me han perturbado, que me han perturbado, que me han dañado que me han dañado y que me están dañando. y que me están dañando. Reprendo, ato y amordazo Reprendo, ato y amordazo en el nombre de en el Jesucristo nombre de Jesucristo. cualquier ataque de Satanás, Cualquier ataque de Satanás, cualquier ataque de la carne cualquier ataque de la carne y del mundo. y del mundo. Y me declaro Y me declaro oveja oveja del buen pastor. del buen pastor. Me dejo guiar, Me dejo guiar, me dejo sanar, me dejo me sanar, dejo alimentar me dejo alimentar por el buen pastor, por el buen pastor, que es mi Dios, que es mi Dios, mi Señor mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por rescatarme por rescatarme de las manos de las manos de los lobos de los lobos que han querido devorarme que han querido y devorar destruirme. y destruir. Tú eres mi buen pastor. Tú eres mi buen pastor. Yo soy tu oveja. Yo soy tu oveja. Quiero aprender a escucharte. Quiero aprender a escuchar. Quiero aprender a conocerte, Yo quiero aprender a conocer, amarte amarte y a seguirte. y a seguir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Bendito seas. Alabado seas. Alabado seas. Glorificado seas. Glorificado seas. Pongan sus dos manos en su corazón. Padre del cielo, te doy gracias por este pueblo, por estas ovejas. Muchos de ellos, Señor, no son malos, pero hemos sido ignorantes. Nos hemos llenado de tantas cosas y creemos que tenemos la razón, creemos que podemos estar sin ti, creemos que podemos guiar a nuestros hijos sin ti, sin tu voz, sin tu protección. Pero hoy, Señor, estas ovejas han tomado conciencia por tu palabra, por esta humilde predicación y por esta sanación, esta oración. Hoy te pido por este pueblo aquí presente y por tu pueblo a través de los medios, para que sean sanados, liberados y protegidos, para que crezcan en esta confianza, para que se agachen, sean humildes
y puedan ser llenados por pura gravedad de la gracia y del amor de Dios. Que nunca nos sintamos por arriba, que dejemos de despreciar esos momentos donde Dios pone que recemos, esos momentos donde nos invita a participar del sacrificio de la misa, esos momentos donde Él te está llamando para que te pongas en silencio a orar. Señor, para que este pueblo te ponga en primer lugar como su pastor. Yo los bendigo, los declaro libres y sanos de toda enfermedad, de toda alteración psicológica, mental o espiritual, para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo se sienten? ¿Hay paz? Yo sé que el Señor también ha concedido, y no sé a quién eso, ya ustedes cuando Dios ponga en su corazón lo compartan, una sanación física. Pero lo más importante, esa paz y ese sentirse protegidos y amados por Dios. Esto tiene que crecer, esto tiene que ir madurando en el corazón de cada uno de ustedes. Busquen ese buen pastor. No me refiero a sacerdotes, monjitas. Servimos y a veces no servimos. No se queden en los sacerdotes, no se queden en nosotros. Tenemos miserias, tenemos errores, tenemos pecados. Somos instrumentos, a veces medio instrumensos, pero Dios, a pesar de nuestras miserias, quiere utilizar para que ustedes oigan a Dios y se dejen guiar por Él. Amén. Vamos pues, como ovejas del buen pastor, a renovar nuestra fe, proclamando lo que creemos, decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y su reino está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. En el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Pongan sus manos y bendigo sus trabajos, sus necesidades materiales. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. los que deseen hacer su ofrenda, pasen, los demás tomen asiento.